Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, ricamente ilustrados por el maestro Augusto Ferrer Dalmau, retazos de nuestra historia de la que realmente podemos sentirnos orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos deberíamos conocer y defender. Por eso es importante este libro, y además, esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Es el momento ideal para pedirlo a través de internet. No hay más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedirlo para que nos llegue cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre algunos de los héroes ocultos de nuestra historia. Un libro irrenunciable. ¿Cómo está afectando este cierre impuesto gubernamentalmente a los comercios, a todas aquellas tiendas y comercios que se han visto obligadas a echar el cierre, a bajar la persiana, a mandar a sus dependientes a un ERTE? ¿Qué pasa con las tiendas de ropa, por ejemplo? Ya tenemos datos de Acotex, la Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel. Nuestro comentarista habitual, el empresario Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de Acotex, seguro que nos puede dar más detalles. Paco Cecilio, muy buenas noches. No escuchamos a Paco. Vamos a ver si es posible. ¿Hola, Paco? No. Parece ser que estamos teniendo algún problema esta noche con esas comunicaciones. Vamos a tratar de recuperarla de manera inmediata y ahora vamos con esos datos. Pero creo, Carlos, que te habías olvidado un detalle hablando de los ERTEs que habías querido matizar también. Sí, quería añadir que, claro, aquí lo que se está diciendo cuando viene un ERTE rechazado por la autoridad laboral por fuerza mayor, bueno, pues se dice, bueno, oiga, si usted puede y puede justificar que ha tenido unos descensos económicos de su actividad, plantee un ERTE por causa económica, ¿no?, en este caso. Bueno, primero aquí hay una doble trampa, o vamos a decir una complicación añadida y luego una trampa. La complicación añadida es que para demostrar esto tienes que demostrar una pérdida de casi del 75% de los ingresos de la actividad corriente. Esto es una barbaridad. El que tenga esta disminución de ingresos prácticamente está abocado al cierre. Carlos, alguien que haya tenido una pérdida de un 60 o de un 50, la pérdida ya es tal que es brutal. Efectivamente. Si ha de llegar al 75 para que le hagan caso. Es una barbaridad, ¿no? Y luego lo que hay que decir es que si instamos un procedimiento de expediente de regulación temporal de empleo alegando causa económica y nos la aprueban, la exoneración para el empresario de las cuotas de seguridad social que sí tiene en el caso de fuerza mayor, no la tendría en este caso de causa económica. Por tanto, no me digan que es equiparable tal medida con la Una otra. trampa más de los ERTE estos tan cacareados por la ministra de Barrio Sésamo, cuando dice ahora todos los niños y niñas ya saben hacer un ERTE. Pues no, mire, señora ministra, dejen de tomarnos el pelo. No están ustedes ayudando ni a los empresarios, ni a los pequeños empresarios, ni a los autónomos, ni a los trabajadores, ni a las familias. Están abandonando a los ciudadanos españoles. Rescaten a los españoles que lo necesitan. Pues no, no lo están haciendo. Y como les decíamos, vamos a ver si recuperamos ya esa comunicación con Paco Cecilio. Él es miembro de la Junta Directiva de Acotex, que es la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel, y es nuestro comentarista empresarial habitual. Paco Cecilio, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Ahora te oímos alto y claro. Paco, danos datos. ¿Qué previsiones tiene Acotex acerca del modo en que esta crisis puede estar afectando a todo vuestro sector? Pues mira, Javier, te voy a dar un dato a ti y a todos los oyentes de Los Intocables contundente. Más contundente no puede ser. Este mes de marzo las ventas han caído un 70,3%. Las ventas offline. Y las ventas online, a pesar de lo mucho que se habla de que la gente como está en casa está comprando a través de la red, tampoco es así, han caído un 82%. Y en el cómputo de este primer trimestre 2020 frente a 2019, las ventas llevan un acumulado negativo de 24,4%. ¿Te parece contundente los datos, Javier? Me parece más que contundente. Ante estos datos podemos hacer una prospección. ¿Cuántas empresas, cuántos comercios van a morir por culpa de este coronavirus? Pues mira, se estima que probablemente un 20%, y yo creo que es una estimación baja, van a caer, van a cerrar, no van a poder aguantar esta crisis sanitaria que se va a convertir
en una crisis económica sin precedentes. Paco, ¿y esto a qué número de familias te atreverías a calcular que puede afectar? Pues mira, se está poniendo en juego más de 200.000 puestos de trabajo solo en el comercio textil en la Comunidad de Madrid. 200.000 puestos de trabajo, eso quiere decir que afecta, pues, por lo menos a 200.000 familias, son muchas, muchas personas. Muy bien, y ante esta situación tan dramática del comercio, y de este sector, el tuyo en concreto, que es el textil, pero del comercio en general, ¿el gobierno qué está ofreciendo? Pues mira, no está ofreciendo nada más que chau chau, porque no está dando ninguna ayuda. Todos son promesas, pero muy poco cumplimiento. Por ejemplo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, se nos ha hecho pagar la cuota de autónomos, con una trampa que le estaba escuchando a Carlos, al bueno de Carlos Lacazi comentar, con alguna trampa. Ha habido muchos autónomos que no han podido pagar la cuota de autónomos este 31 de marzo, pues porque llevamos 17 días sin producción, a cero. Cualquier beneficio, cualquier subvención, cualquier ayuda, cualquier plan, cualquier cosa a la que te quieras acoger, tienes que estar. Una de las condiciones es estar sin deudas, ni en seguridad social, ni en Hacienda, ni en autónomos. Ha habido mucha gente que no ha podido pagar su cuota de autónomo. Ese simple hecho ya le va a privar de cualquier ayuda. Los fondos ICO a los que nos están incitando a que nos acojamos, pensando que es que luego no hay que devolver esos créditos. Cualquier crédito que se coja, concretamente estos ICO, luego hay que devolverlos, eso que quede muy claro. Pero cualquier aplazamiento, también de los que nos están diciendo que nos podemos acoger, aplazamiento de IVA, aplazamiento de IRPF, aplazamiento de impuestos de sociedades, aplazamiento de autónomos, cualquier aplazamiento, insisto, una de las primeras condiciones es estar al corriente de cualquiera de tus obligaciones y esa ya es la primera trampa. Paco, además aquí Carlos Lacazi nos comentaba efectivamente que para acogerse a determinadas medidas o hay que haber sufrido un quebranto superior a un 75% de tus ingresos habituales o decretar cierre de actividad. En el caso de los autónomos que quieran acogerse, decreten cierre de actividad. Claro, es que eso obliga ya a estar tan al borde del precipicio más ruinoso. Es decir, antes, cuando aún se podrían salvar empresas, ¿no podría hacer algo el gobierno por tratar de salvar a los que todavía se pueden salvar en vez de esperar a que ya no tengan salvación posible? Claro, es que ese 75% que te exigen de pérdidas es un porcentaje, es un ratio altísimo, porque eso significaría prácticamente que ya no te tienes que acoger a nada porque vas a cerrar literalmente, porque las ventas o la producción no ha caído tanto. Es decir, hay gente que a lo mejor le ha caído un 50%, que eso ya es un quebranto, pero vamos, insalvable, pero como no va a llegar a ese 75%, no se va a poder acoger. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que realmente quienes soportamos el peso del empleo en este país, que somos las pymes y los autónomos, que representamos casi 3,5 millones de autónomos y pequeñas empresas, muchas de estas no se van a poder acoger a ninguna subvención, a ninguna ayuda, a ningún plan, porque las condiciones que están poniendo no son condiciones, son casi trabas a las que no se van a poder franquear. Paco, un último detalle. Me ha sorprendido el dato que me has dado del 82% de caída de ventas online. Justamente en estos momentos de confinamiento en sus casas, uno debería pensar, no sé, inocentemente, que quizá el comercio online estaría al alza, puesto que las personas en sus domicilios entran en el ordenador o por el teléfono móvil y compran las cosas que luego les envían directamente a casa. ¿Cómo es posible que se haya caído de tal manera? Pues mira, en el comercio textil, concretamente, pues porque, Javier, cualquier ciudadano, tú, yo y cualquiera de los miles de oyentes que nos están y de telespectadores que están escuchando ahora mismo tu programa, están más pendientes de otras cosas que de comprarse una camisa o un pantalón, por ejemplo. Pues que no me echen de mi empresa, que pueda salvar mi pequeña pyme, que este mes que mi empresa me ha metido en un ERTE, ¿cuándo voy a cobrar? Porque, por ejemplo, todos los trabajadores que están metidos en ERTES, es muy probable que este 10 de abril nadie cobre. Por lo tanto, la gente tiene otras preocupaciones mucho más importantes que comprarse una camisa o un pantalón. Además, llevamos ya 3 semanas, 21 días confinados, nos vamos a ir casi a mes y medio. La gente, pues en casa está con otro tipo de ropa, prácticamente, como nos están diciendo que tenemos que hacer deporte, en chándal o en pijama. Por lo tanto, nadie se compra, insisto, una camisa, un pantalón, un zapato, pues porque no sabemos cuándo van a salir de casa y porque tenemos otras preocupaciones más importantes que comprar ropa. Entre otras cosas, no contagiarnos y no morir por
por el COVID-19. Como nos dice Graciano Palomo, eso se llama miedo y efectivamente, Paco, a tus tiendas no pueden ir a comprar porque el gobierno te ha obligado a cerrarlas, pero a través del online tampoco te compran porque ellos tienen miedo a gastar el poco dinero que tienen guardadito por si acaso les vienen todavía peor dadas, o porque ya no tienen dinero, o porque son también autónomos o les han despedido. Es decir, la gente lo está pasando muy mal y efectivamente lo que antes era un bien de consumo normal, como tú bien dices, comprarse una camisa o un pantalón, va a convertirse en un objeto de lujo. Ya no hablemos de comprar un coche o cosas por el estilo. Paco Cecilio, muchísimas gracias por tu análisis y de verdad hay que seguir insistiendo en que el gobierno tome medidas que sean realmente efectivas, no este chau chau que tanto anuncian en sus ruedas de prensa diciendo que están tratando de salvar a los empresarios y trabajadores, pero no es cierto, nos están mintiendo. Y que luego no hacen más que dar titulares en ruedas de prensa, titulares muy bonitos y muy bien sonantes para todas las pequeñas empresas y los autónomos, pero luego cuando te lees la letra pequeña del Real Decreto es que no tiene nada que ver el gimnasio con el magnesio, es que no tiene nada que ver lo que han dicho en rueda de prensa con lo que sale por la noche publicando el BOE. Paco Cecilio, miembro de la Junta Directiva de Acotex, muchísimas gracias por tus valoraciones. Muy buenas noches. Javier, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Graciano, no, pero tú decías, vamos miedo instalado en la sociedad. Pero fíjate que en esto último lo habéis dicho ahí dejando pasar, como cuando las mozas se iban al río y tiraban el pañuelo, es muy importante eso sociológica y electoralmente, porque en efecto siempre están anunciando cosas y anunciando, no, dígalo como las señoras de la Sierra de Francia, en las Urdes, dígamelo hilando, con H, es decir, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente tranquilizan mucho, como ha hecho el señor Iglesias, porque vamos a rescatar, no sé qué, toda esta perorata infumable, que ya, por lo menos Fidel Castro lo hacía con más gracia, e incluso Chávez con muchísima más gracia, y Maduro ni te cuento, a pesar de lo gordito que está. Bueno, entonces, esto es un boomerang contra ellos, es pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando esta gente vea que todo lo que han anunciado es mentira, o sea, no se sostiene, se les va a volver en contra. Lo mismo que cuando niegan las cifras oficiales de muertos. Pero si todo el mundo sabe en España que tiene un abuelo que se ha ido, un primo, un hermano, un periodista, un colega, en fin, todo esto. Pero hay otro dato de lo que decía el Cecilio. A ver, es que es imposible que no saben redactar ni una orden, ni un decreto, ni un proyecto de ley, porque no lo han hecho nunca, y menos... Este señor tiene tiendas, levanta la persiana y sabe lo que cuesta el gesto de levantar la persiana. Pero estos que no lo han visto en su puñetera vida y lo desprecian, ¿cómo van a legislar y cómo van a gobernar con sensatez respecto a que un sector como el textil, o el de los zapatos, o yo qué sé, o el de la joyería, o el de la informática? Pero si no tienen ni zorra idea, si ese es el problema, ni zorra idea. Y todo esto nos va a conducir a un gran tema, que después que hable Carlos, si usted me da paso... Sí, porque le quiero preguntar por su rescate a la vista. Exactamente. Creo que es un post que ha tenido muchísimo éxito. Ahora hablamos del Carlos. Bueno, Paco Cecilio, como bien dices, Graciano, es el mejor termómetro ahora mismo que podamos tener, porque solo el gesto efectivamente de cualquier empresario que hoy tenga que abrir físicamente sus negocios, sus empresas, en todos los sectores se está viendo la dificultad inmensa con la que se está encontrando. La crisis sanitaria nos ha venido dada a todo el mundo, y esto, pues lamentablemente, no podríamos hacer más que, de momento, lo que estamos haciendo. Seguro que se podría haber hecho, sobre todo antes, medidas, pero bueno, esto nos ha venido dado. Ahora, las medidas económicas, como bien dice el señor Algarra, como nos ha comentado, no puede hacer el gobierno algo más, tiene que dejar morir a todos estos empresarios, a todos los sectores que están viendo cómo impepinablemente van a tener que cerrar sus empresas. Pues yo creo que sí, yo creo que por lo menos puede hacer
una cosa que es muy clara y se está pidiendo a gritos, que es, oiga, si yo no facturo nada, si yo no ingreso nada, no me cobre la cuota de los pagos a la seguridad social de autónomos, no me pague igualmente a los mutualistas, que hay más de 1,5 millones de mutualistas profesionales liberales, como nosotros los abogados, que estamos también en regímenes alternativos al RETA. Exonéreme este trimestre, o al menos hasta que dure el estado de alarma del pago de impuestos, no me haga pagar impuestos, no me los posponga, porque mañana voy a tener el pago de impuestos que no voy a poder pagar más el que no pude, es decir, la deuda va a ser bestial y voy a tener que cerrar. El economista premio Nobel Milton Friedman a finales de los años 60 acuñó un término que es el helicóptero del dinero. El helicóptero del dinero lo que vino a ser, o lo que él dibujaba, era que en estos tiempos excepcionales, como puedan ser las guerras mundiales que tuvimos, o ahora que esto es como la Tercera Guerra Mundial, póngase el dinero en manos de la gente, empiece a volar el dinero, pero ojo, no el dinero en esas rentas garantizadas que nos dice Podemos que nos va a dar y nunca nos dará, y además que yo no quiero que nadie del gobierno nos dé limosna, no las tiene. Graciano, y porque además sería una limosna propagandística que yo no quiero ni querré nunca. Yo como trabajador quiero trabajar y crear puestos de trabajo, pero para ello, si hay una circunstancia excepcional como en la que estamos ahora, los gobiernos tienen que ayudar a sus ciudadanos, y la Unión Europea también. Si la Unión Europea no pone todo lo que está en su mano para ello, yo creo que de esta no saldremos en lo económico. En lo sanitario saldremos seguro, en lo económico no lo creo. Bueno, en lo sanitario saldremos, pero podíamos haber salido mucho mejor. También, y a lo mejor podíamos haber ahorrado vidas humanas eso si es el muy gobierno grave. hubiera actuado más rápido y mejor. Y eso pasará el tiempo o si estuviera para haciendo los test rápidos a toda la población. En fin, Sí, sí, hay mucho que decir mucho también, sí, sí. Pero los errores que están cometiendo en materia económica nos van a hacer muchísimo daño a todos los españoles. Don Graciano, ¿lleva usted cuántos años escribiendo en El Confidencial? Pues que 15, 16, desde el principio. Usted publica artículos realmente interesantes, muy seguidos, pero nunca habíamos visto uno tan seguido como ese último que ha publicado, que tituló algo así como Rescate a la Vista, ¿no? Sí, Rescate a la Vista. No, Cuéntenos. Bueno, vamos a ver, sobre todo además es que me he recibido a través de mis correos y tal, muchas preguntas de gente inquieta, y de hecho no un banquero, pero sí varios bancarios me han llamado este fin de semana, entre ellos yo tengo la cuenta, que habían leído eso y claro que están llamando a la gente a retirar su dinero. Claro, es que usted ha ofrecido una serie de datos muy alarmantes. Los datos son sencillos y son reales, no son gallolas mentales, no. A ver. Son datos, mire, el gasto en esto, con todo esto, más lo que había acumulado el gobierno, nos vamos a los 100.000 millones. Es decir, estamos en un déficit del 20 puntos. 20 puntos. El paro se va a ir entre el 25 y 30%, como mínimo. Ojalá nos quedemos ahí. Y el déficit, como he dicho, o sea, y el paro son 6 millones, más o menos 6 millones de tal. Con lo cual, estamos hablando de una situación insostenible. Afortunadamente estamos en la Unión Europea, en la zona euro, y hay mecanismos como ya sucedió en el 2008. Pero ¿cuál es el problema de España? ¿Por qué digo rescate a la vista? Lo voy a argumentar con rapidez, pero con una cierta datos y solidez. Vamos a ver, el señor Conte y el señor Sánchez han pedido a Alemania y a Holanda y a los países serios de ahí, países serios, que dicen, joder, no les vamos a dar a estos del sur más para que se lo gasten en vino. Es una exageración, pero en parte llevan razón. En parte llevan razón. Porque hoy mismo, mire, pues fíjate si llevan razón, hoy mismo esta Vicky la sandinista, la llaman, la número 2 de Irene Montero, la juez esta canaria, ¿qué tal? Vicky la sandinista, ha insuflado en el boletín oficial, o sea, no hablo aquí a humo de paja, el boletín oficial acaba de enchufar 839.268,00 euros a una fundación de secretariado de marginales. 1 millón de euros, como si no hubiera pasado nada. Entonces, a esto y a otros
ya 23 ministros y gastos por cuenta corriente, y 47.000 millones han gastado en los 2 años el señor Sánchez y tal. Alemania y Holanda, entre otros, pero la gente seria se opone a los bonos. Si se opone a los bonos, significa que el Reino de España, con 1.300.000 millones de deuda ya acumulado, 1.300.000 millones, es decir, un niño que nazca hoy ya tiene desgracia en España, baja con 50.000 euros de deuda debajo del brazo, que no va a poder pagar en su puñetera vida. Ya se lo recordó, perdona, Pedro Sánchez el otro día, ¿eh? Eso es. Ya lo recordó, que todos los niños van a ir con esa carga. Entonces, pero bueno, entonces como no se va a poder financiar, ¿qué es la solución que ofrece Alemania, Holanda y los países que tienen rigor fiscal? Oiga, pida usted el rescate. Si esto ya lo hemos visto, por otras causas, pero pida usted el rescate. Usted es la 4ª potencia de la Unión Europea y la 3ª Italia. Vayan ustedes y acudan al rescate. Y nosotros les vamos a poner los 150.000 millones que necesitan. Pero claro, ¿qué significa eso? Significa que si el Reino de España es rescatado, aquí manda la troika. Y no regalas el dinero, o no garantías, no das el dinero a gente, a gobernantes que sabes que son unos tráfulas, que son unos trileros, que hacen así, como la calle Sierpes, con el cabilete. O a Iglesias. Pero alguien en su sano juicio le va a dar 150.000 millones a Iglesias. O a este corte del Penjamón. Es decir, entonces va a mandar la troika. Y curiosamente, en ese POX de este fin de semana mío, el Confidencial, he recibido muchísimas entradas. Y la gente está a favor del rescate. del Claro. rescate. Pues dice, por lo menos sabemos dónde se gastará nuestro dinero. La gente está a favor. Ahora, lo que no sabe es que si hay rescate, las pensiones... ¿Y por qué tienen que bajar las pensiones? ¿Por qué los viejecitos, que están siendo los más castigados de esta crisis sanitaria, también tienen que ser los más los castigados? los funcionarios. No, pero ¿por qué no recortar en la estructura del Estado, en la amplitud del gobierno, en las comunidades autónomas? Claro. Hay muchísimo árbol que No sé. podar, ¿eh? Sí. Mucho. Sí. ¿Por qué siempre lo tienen que pagar los Eso es pensionistas, verdad. que han pasado toda la vida trabajando? No sé si se me ha entendido. Perfectamente. Se han- Pues ya está. Es mucho mejor que nos rescate Yo no que vengo a alarmar a nadie. que nos den bonos. Eso está claro. Digo que esto es más que una posibilidad, es lo que digo. Vale, y pues lo he argumentado. Es lo mejor que le puede pasar a España, que nos rescate la Unión Europea. Claro. Ahora, eso sí, luego, cuando vengan con las medidas de contrición, que no sea a costa de justamente la clase más castigada, que son los pensionistas. Ya, pero- Estoy de acuerdo con Javier, que efectivamente... Insisto que hay mucha más grasa que liquidar, ¿eh? Mucho más, entre otros, esos salarios que por 3, ¿no?, se iban a autolimitar. El señor que acababa de hablar ahí, Sí. con mucho dogma, para decir que están ayudando mucho, cuando él llevaba en el programa recortarse 3 veces, ¿no?, el salario, En su casa- o dejarlo en un tercio. En su casa se ingresan 18.000 euros. Bueno, pues Bueno, se los su van a casa o seguir, lo que sea. ingresando, porque no se van a rebajar ninguno de los de Podemos lo que él mismo dijo en el programa que se iba a rebajar. Así que efectivamente serían tijeretazos quizá que no sean suficientes, seguro, pero serían gestos que la ciudadanía todos aplaudiríamos, o por lo menos es necesario, y más ahora. Que recorten eso, Que en el exceso recorten de la en- administración, efectivamente, en las subvenciones a los partidos políticos, y a en los todos los sindicatos, chiringuitos que hay montados, en chiringuitos de subvenciones, Bueno, en cooperación, tal como la que acaba de mencionar Claro, don Graciano, 1 millón a en una subvenciones fundación. raras, Totalmente. que recorten en todo eso, Y una vez incluso que en ya- salarios de políticos, que Totalmente, recorten ahí. totalmente, porque ya hay mucha gente, La industria ya hay política, mucha la gente industria que política. nos llegan al despacho, pero además lo preguntan seriamente. Oiga, ¿y no se puede hacer un ERTE a los 350 diputados, a muchos de ellos que no están ahora mismo trabajando? Claro. Pues decimos, hombre, legalmente ahora mismo no hay ese mecanismo para ellos, pero debería de cambiarse, por supuesto que sí. Es que pero no bueno, están yendo a trabajar y están cobrando y están el 100% cobrando del y salario, dietas. y las dietas las por dietas, desplazamiento que esto- cuando no están permitidos los desplazamientos. Ahí creo que el Congreso, la mesa sí que está empezando a pensar, algo habrá que hacer allí, porque es que es demasiado escandaloso que cobren dietas los de fuera de Madrid por desplazarse a Madrid sin ir, y los de Madrid que tienen para moverse en taxi y tal, es auténticamente que vergonzoso. además está libre de impuestos. Sí, esa- sí, sí, es esa vergonzoso, bonificación. es pornográfico. Y el otro día un socialista como Vara, de Extremadura, él mismo dijo que cuando todo esto pase,
no va a quedar ninguno de los políticos de primera o segunda fila que están ahora mismo gestionando por eso, gestionando esta crisis. Y bien lo decía, porque efectivamente el pueblo ya no aguanta más, no soporta que efectivamente, como bien dice Javier, siempre paguen los mismos, que siempre le recorten a las pensiones, que los funcionarios que también están dando el do de pecho, ahí tenemos a los sanitarios, a todo el personal funcionario de los hospitales, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, contagiándose como los que más, luchando y peleando para afrontar esto, y están, vamos, ganando una miseria, y este gobierno no es capaz. En otros países, en Bélgica, les han dado un suplemento. En Francia o en Alemania... Pero aquí lo ha propuesto el PP. Efectivamente, en Francia... Pero Graciano, si lo que quiero decir, perdona y termino, lo que quiero decir es que efectivamente, si vamos a las medidas, o sea, tú lo decías bien, ¿por qué la gente te ha aplaudido y en las entradas ha dicho, oiga, pues hagas el rescate antes que otras cuestiones? Pues porque otras cuestiones a la gente nos da miedo, porque Pablo Iglesias ya anunció de encargarse de ese artículo de la Constitución, que se acuerda de la Constitución solo cuando a él le interesa, bueno, que en estos tiempos está para expropiarse también. Él está detrás de expropiar toda la riqueza y patrimonio y la propiedad privada, que es un derecho fundamental de la Constitución, están por cargársela. Entonces, ¿cómo no van a querer la gente y cómo no van a apoyar ese artículo que tú has dicho, que antes de medidas comunistas y bolivarianas de expropiar toda la riqueza y toda la propiedad privada, que durante más de 40 años hemos ganado con mucho esfuerzo y sacrificio, y hay familias que gracias a esos ahorros pudieron hacer de muro de contención para la anterior crisis económica que tuvimos, salvar a sus nietos o a sus hijos que quedaron en el paro, pues cómo va a venir un sinvergüenza como este, que dijo que se autolimitaría los salarios en Podemos, que se los bajarían y tal, que no lo ha hecho, y va a decir bien alto y bien claro que lo que hay que hacer ahora es expropiar la riqueza y la propiedad privada de la gente. Pero qué poca vergüenza y qué desvergonzados son. Es que, claro, te olvidas de algo, Carlos, fundamental, que es que él es la nomenclatura, él es el líder. Y todos estos, si la izquierda, Lenin, cuando alcanza el poder ya se desmadra, no hablo de Stalin, pero cuando se va de Alemania, que es donde estaba, a Rusia, cuando ve que se dan las condiciones objetivas para la revolución, la Rusia de los zares pierde la guerra, viaja en primera, y cuando va a llegar a San Petersburgo, luego Leningrado o a Moscú, se pasa a la tercera, como un paria. Esto es lo que en este momento la familia Iglesias, o lo que sea, ingresa en 17.000 a 18.000 euros por todos los conceptos. Todos los meses. Con chofer, escoltas, coche oficial, andurrias, y tiene también derecho, digamos, a vivienda. Curiosamente, el 15M, uno de los argumentos del 15M, yo vivía al lado, o sea que lo conozco bien y escribí varias cosas, el tema de los privilegios de los políticos era uno de los leitmotiv fundamentales que movilizó al 15M. La casta, acabar con la casta. ¿Y quién fue el gran beneficiado del 15M? Iglesias. Pues toma castaña. Y siguen igual, porque el dinero público no es de nada, pues que se joda, no lo pagamos la deuda, ha planteado no pagar la deuda, entonces lo van a dar. Por eso, que es que yo no veo posibilidad de que España se pueda financiar en los mercados. No es posible. Bueno, tienen que haber instrumentos, y los hay, el MED está para ello. Lo que yo creo es que no va a ser suficiente. O sea, es que yo creo que esto, si sigue efectivamente 2 meses más así, no hay quien... El 105% del PIB. Antes de todo esto. Y esto nos va a costar 100.000 millones. La situación dramática, ya lo ven, es la gestión del gobierno, nefasta en materia sanitaria, nefasta también en materia económica y nefasta también en cuanto a manipulación informativa. Es el gobierno que tenemos y la verdad, merecemos un gobierno que no nos mienta, que no se ría de nosotros como está haciendo este. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles que ha nacido ya la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frichuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.
¿estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con cierta regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo, y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Ya ha nacido la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus. Se trata de una entidad que tiene por objetivo asesorar a todos los colectivos que lo necesiten tras verse afectados por la pandemia. Es una asociación apolítica y sin ánimo de lucro, creada el 27 de marzo por iniciativa ciudadana, la colaboración de una decena de empresas y un grupo de unos 100 psicólogos, asesores y abogados con la finalidad de ayudar a cualquier persona afectada por el coronavirus en España sin distinciones. Tenemos ya comunicación con su presidenta, Carmen Millán. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, cuéntenos cómo nace la iniciativa de crear esta asociación. Bueno, nace pues con la necesidad tan imperiosa que tenemos de ayudar a toda la sociedad que se siente desprotegida y desorientada. Nosotros somos un grupo de ciudadanos profesionales que todos de una u otra manera nos hemos visto afectados y bueno, queríamos tender la mano al resto de españoles para que sintieran que hay alguien detrás ayudándoles. Carmen, tengo entendido que en los pocos días que llevan funcionando, si está recién creada el pasado día 27, ya han tenido ocasión de recibir una cantidad importante de consultas, ¿no? Sí. Al final queríamos dirigirnos a todo el mundo, sea cual sea su incertidumbre, su problema o sus dudas. Y entonces quisimos agrupar a profesionales de distintas áreas para ponérselo fácil a todo el mundo, sea cual sea su problema. Y bueno, está calando bastante bien, gracias a Dios, porque lo que queremos es ayudar al mayor número de personas posible. Y tenemos muchísimos mails que además nos llegan de todas partes de España. Cuéntenos, ¿y cuáles son los aspectos que más consulta la gente que contacta con ustedes? Sorprendentemente, yo pensaba que iba a ser más la parte psicológica. Yo creo que al final el estar en este confinamiento nos hace estar en una mala, pero en una burbuja, que eso saldrá después cuando den vía libre. Y ahora mismo hay muchísimas consultas pues, de autónomos, de pymes, de empresarios que se ven en la ruina y ver un poco pues, a qué pueden acceder, cómo podrían seguir manteniendo su empresa, cómo pueden ir un poco retrasando pagos y sobre todo eso de asesoría financiera y luego mucha legal. Es decir, claro,
más. Claro, la cuestión económica me imagino que es una de las primeras preocupaciones y como hemos estado comentando hoy mismo en el programa, la verdad es que las ayudas del gobierno están muy limitadas y no son tales, con lo cual me imagino que muchos autónomos, empresarios, pymes piden consejo, qué es lo que se puede hacer, ¿no?, para tratar de sobrevivir económicamente a esta pandemia. Sí, porque además se ve la desesperación que tienen, porque efectivamente el gobierno ha dado una serie de medidas que bueno, para muchos no están claras y que además cada persona entiende de lo suyo, no tiene por qué saber de todo, entonces sí necesitan ese asesoramiento. Empresas que no se pueden permitir ahora mismo pues tener en nómina a un asesor para que le esté dando las pautas a seguir. Nosotros queremos eso, sin coste ninguno, que se puedan beneficiar. Y se ven verdaderos dramas y luego las ayudas no son tales, no hay, porque en los primeros requisitos la mayoría de las empresas se quedan fuera para poder solicitarlos. Claro. Tengo entendido que también otro colectivo importante que contacta con ustedes en busca de consejo o de ayuda es el de aquellos padres que tienen hijos autistas o niños con necesidades especiales. ¿Qué es lo que requieren de ustedes? Bueno, pues sobre todo eso, el apoyo psicológico. Son padres que esos niños se tratan día a día en sus colegios, en los centros donde vayan y que ahora se ven que, bueno, pues que esos niños necesitan salir, necesitan una atención especial y para eso tenemos el grupo de psicólogos de Moveria, entre los que cuentan con muchísimos profesionales para poderles dar pautas, maneras de jugar, para darles fuerza a esos padres, para que lo sobrelleven. Y también muchísimas personas que nos escriben contándonos sus dramas, los fallecimientos de sus seres queridos, de sus padres, de sus primos, y es realmente duro estar viéndolo todo. Me imagino que también contactará con ustedes familias que tienen dependientes o incluso casos de brotes de ansiedad que se hayan podido producir por el estrés de la crisis o por el propio confinamiento al que están sometidos. Sí, el confinamiento es algo que afecta a todo el mundo y se ve en la cantidad de mails que recibimos. Sí es verdad que yo vuelvo a repetir que ahora mismo estamos en esta burbuja y que la gente está muy centrada en cómo salir de esta crisis, cómo le está afectando, el no tener ingresos, el no saber cómo van a afrontar esos pagos y entonces cuando tienes esos momentos de preocupación no te dejas llevar por la ansiedad. Y creo que ese plano va a venir más después. Es decir, ustedes ofrecen asesoría en materia social, sanitaria, jurídica, económica. ¿Cómo consiguen prestar ese apoyo a los ciudadanos que contactan con ustedes? ¿Con qué equipo cuentan ustedes? Con muchos equipos. Nos pusimos en contacto pues, con varios despachos de abogados, con varios psicólogos, con varios centros de psicología, con economistas y empezamos a comprometer. Esto es algo solidario, que lo hacemos por el bien común. Es una pandemia que estamos sufriendo y que vamos a sufrir muchísimo. Y aquí las personas sacan su lado más solidario y nos han apoyado en todo momento, nos han puesto a su disposición teléfonos de consulta gratuita. Ahora mismo se nos acaba de sumar otra empresa para dar asesoría de manera laboral para todas las personas que hayan sido despedidas, que hayan tenido un accidente laboral provocado por el coronavirus, para todas las personas que han sufrido un ERTE. Y continuamente nos están llamando empresas para asociarse. Y yo creo que eso, la solidaridad, el que esto es una asociación sin ánimo de lucro y que en estos momentos es cuando más nos tenemos que juntar y ayudar a todo el mundo. Cualquier persona que esté interesada en contactar con ustedes, ¿qué es lo que debe hacer? Ponerse a través de nuestra web a coronavirus.org y bueno, ahí hay una pestaña de Asociate que obviamente es totalmente gratuito ahora mismo y será siendo totalmente gratuito y nos mandan un mail y se les contesta y se les pone en contacto con el grupo de profesionales que está demandando por lo que le preocupe en ese momento.
Pues ya lo saben, la página web www.aacoronavirus.org, AA de Asociación de Afectados de Coronavirus.org, ahí podrán encontrar toda la información y encontrarán también cualquier referencia en las redes sociales. Carmen Millán, presidenta de la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus, mucho éxito en esta iniciativa y muchas gracias por habernoslo contado. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Yo quiero mandar un mensaje de ánimo y que por favor no utilicen, que estamos para ayudar. Perfecto, entre todos tendremos que salir de esta. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Está claro, Carlos, que todos de algún modo están afectados por el coronavirus. El que ha enfermado, el que ha perdido a un ser querido, el que se ha arruinado por culpa de la situación económica, el que lo pasa mal por el confinamiento, el que tiene hijos que teniéndolos encerrados en casa lo pasa bien. A todos, por un lado o por otro, nos afecta este coronavirus. Efectivamente, yo ya dije desde un inicio que esta pandemia pues no entiende absolutamente de estatus sociales, de clases sociales, de criterios, de ningún criterio de sexo, de raza ni de religión. Esto es una pandemia que nos afecta a todos, que nos iguala en la adversidad y ante la adversidad y de la que deberíamos de pelear y unir fuerzas todos juntos con iniciativas que me parece bien la que aquí habéis traído, pues para poner cada uno aportando su granito de arena, pues su saber, los abogados en lo nuestro, los psicólogos en lo suyo y todos los profesionales sanitarios y cada uno dentro de su labor, los periodistas que estáis haciendo también información, no siempre la información que llega es la que es real, por desgracia, pero bueno, cuando se hacen este tipo de cuestiones todos a una y de buena fe, pues esto es lo que yo realmente pondría en valor y de la que podremos salir adelante y podremos vencer. Todos afectados por el coronavirus, pero hay unos afectados muy especiales, aquellos que no tienen síntomas. ¿Se imaginan? Cualquiera de ustedes puede tener el coronavirus, pero no lo sabe porque es asintomático. Si no le hacen la prueba, el test, no pueden saberlo. Pero si se lo hacen y es usted un positivo asintomático, ¿en qué circunstancia queda? Bueno, vean la portada del País de hoy. El gobierno se está planteando ya claramente la posibilidad de decretar el aislamiento masivo de todos aquellos ciudadanos que den positivo en el test de coronavirus, pero no tengan síntomas. Para ello, haría falta pruebas masivas y habilitar hoteles, albergues o polideportivos para confinarles, alejados de sus familiares. Pero vean la portada de La Razón, qué matiz aporta interesante, pero muy probablemente eso suponga un recorte de las libertades que solo podría llevarse a cabo con el consentimiento de cada uno de los afectados o, en su defecto, mediante autorización judicial. Ese es el debate que tenemos ahora sobre la mesa. Pues mira, que vayan al Bernabéu. Que habiliten el Bernabéu, como en la época de Pinochet. Sí, como Pinochet, que llenaba estadios con presos, en la época de Pinochet, hombre. Vamos a ver, pero todos son estudia, contempla, no tienen, con perdón, no tienen ni puta idea. Porque, vamos a ver, por cierto, a ver si nos dicen quién ha trincado los 30 millones de los test, esos falsos plagiarios de los chinos. A ver, que no lo dicen. O sea, el gobierno contactó con una empresa china a través de un empresario español con contactos en China que se dedica al import-export. Hay que saber quién es este señor que se habrá llevado a la comisión por ese trabajo. Oye, a ver y resulta que nos puso con un vendedor de matasuegras en vez de con uno de test. A ver, Oliver, que luego te cabreas, que te llaman censor. Fíjense, los años que has estado en la serie, en 4, lo que habrás mentido, jodido, lo que habrás mentido. Bueno, ya ha visto que hoy en la comparecencia de los ministros ya se han visto obligados a poner en marcha la videoconferencia para que puedan preguntar directamente a los periodistas. Que, por cierto, ha sido un desastre. Si hoy nosotros en el programa hemos tenido un par de problemas de conexión por videoconferencia de sonido, los hemos resuelto, lo de la rueda de prensa de los ministros ha sido desastroso. Que querían conectar con uno y no se le oía, Oliver pasando a otro y ahora no se puede, en fin, un desastre. No habrán hecho a propósito, porque de esto no me fío nada, pero es que efectivamente eso es estudia, contempla. Pero si van a salto de mata, toma una decisión y te equivocas, te jodes y te vas. Pero esto es lo que quiero, porque están presas del pánico, señor Algarra. Es que, a ver si llevo toda la noche tratando de llevarles, que están presas del pánico, pero no solo ellos, que acabo al final Sánchez, fíjate, se la bufa, porque ya tiene lo que quería, la vida resuelta cuando no ha dado ni golpe. No son los edecanes, son los ganapanes, son los Fortes, los Enrique Hernández, los Cristina Sónegas. Esos son los que están cagados por las patas abajo.
punto y aparte. Bueno, para confinar a los positivos asintomáticos, aquí o hay una orden del juez o tiene que ser voluntario, ¿no? Vamos a ver, aquí efectivamente, Javier, se está rayando, si fuera mediante el estado de alarma el decretar esta medida, que efectivamente limita y cuando no suspende derechos fundamentales que no están recogidos por el artículo 116 de la Constitución española en el estado de alarma, podría llegar a estar en el estado de excepción o de sitio, que el de sitio estaríamos hablando ya de una guerra declarada, pero desde luego no en el estado de alarma. Y dirán los telespectadores, bueno, ¿qué más da? Se llame estado de alarma, se llame estado de excepción. Bueno, hay que aclarar que es que cada uno de estos estados requiere a su vez de las mayorías parlamentarias y del apoyo parlamentario que está previsto en nuestra Carta Magna. Quiero decir, en el estado de alarma el Consejo de Ministros, como así ha hecho el Gobierno, ha decretado directamente el estado de alarma, luego ha informado, eso sí, a las Cortes, pero a propuesta de ellos y a iniciativa de ellos, no tiene que tener la autorización del Gobierno. El estado de excepción, sin embargo, sí que tiene que tener la autorización del Congreso de Diputados. Por tanto, hay un matiz importante, porque primero, por el estado de alarma no me pueden confinar en contra de mi voluntad en ningún sitio y mucho menos en un domicilio fuera de mi casa, porque como bien dices, además eso podría conllevar incluso una orden judicial de entrada a mi domicilio. Nadie puede entrar y desde luego no en el estado de alarma. Se trataría de una detención ilegal, ¿no? Efectivamente, y no dentro de un estado de alarma. Eso en cuanto al estado en el que ahora tenemos. Y si lo quieren llevar a un estado de excepción o limitar más derechos, pues entonces estaríamos hablando que ya no requiere la voluntad directamente del Gobierno, del Consejo de Ministros, sino que el Congreso, con las mayorías conformes, tendría que sacarlo adelante. Pero bueno, don Carlos, para llegar a eso, lo primero que haría falta sería tener test suficientes como para hacérselos a todo el mundo. Eso por supuesto. Y ya han visto, no tenemos test. Resulta que en el aeropuerto de Barajas siguen llegando aviones, oye, a lo mejor españoles que les pilló la crisis en un país extranjero y han tardado en poder volver, finalmente han conseguido volver a casa, pero llegan al aeropuerto de Barajas y nadie les somete a un test para saber si vienen infectados. Nadie les toma la temperatura y nadie les confina 14 días en una cuarentena, sino que simplemente entran en Madrid y desde Madrid se quedan muy bien en la capital, o van al sitio donde sea para llegar a su casa y a lo mejor traen la infección desde fuera. Y nadie le está haciendo los test. Los test, como ustedes saben, no se los han hecho a muchísimos policías y a muchísimos sanitarios, que son el primer escudo de protección que tenemos. Por eso tantos policías y tantos sanitarios han caído enfermos, porque no les habían hecho el test. Aquí el test, bueno, hay gente que se ha hecho un montón, y Irene Montero se ha hecho 3 o 4 sí, ya, pero hay mucha gente, los ciudadanos, que no tienen acceso a esos test. Y su madre. No, y hay un tema muy grave al hilo de lo que dices, Javier. El otro día, un amigo mío, por desgracia, su madre falleció en una residencia de ancianos del COVID-19. Este amigo mío nos decía, al resto de amigos que estamos en un grupo, nos iba informando que su madre cada vez estaba más malita, la pobre, y que realmente estaba todos los cuidadores reclamando que es que allí nadie les había hecho los test, que no tenían esos test ni para ellos, o sea, ni siquiera para los ancianos que estaban y mucho menos para los cuidadores. Por tanto, ha sido una dejadez brutal en la que ha muerto esta señora, esta madre de un amigo nuestro, pues que en paz descanse como todos los que ya han fallecido, pero que efectivamente aquí pretenden legislar, pretenden mediante reales decretos hacer la panacea y resolver un problema cuando no hay los medios adecuados para ello. Póngase los medios, como bien dice Javier, y luego si acaso legisle en la forma y modo que dice la Carta Magna. Eso es culpa del Gobierno. Que no haya test es culpa del Gobierno. Desde luego, en un estado de alarma se arroga esa prerrogativa. El Gobierno estaba advertido en enero y en febrero, la que se venía encima. Eso está claro. El propio dado de la Policía Nacional pidió mascarillas y guantes en febrero. 24 de febrero. Eso está claro. A lo que Oliver le dijo, eso está claro. ¿Se referirá usted? Dice, no, meses, me refiero a meses. Dice, no, semanas. Bueno, yo sobre eso hay una cosa que es vital, que es la información. Yo nunca había visto. Yo ya soy muy veterano, he visto muchas cosas, he estado arriba, en medios, abajo, etcétera, etcétera, pero yo jamás he estado aquí, en guerras, en otros países, he vivido en países comunistas, yo nunca había visto una cosa igual. Porque, voy a poner un ejemplo, porque esto siempre está preocupando mucho a la gente, que voy a ser
el 55% de la población española que no es socialista, de izquierdas, está muy preocupado con este tema y por primera vez está reaccionando ante una pandemia de intoxicación masiva. Miren, en Estados Unidos hay dos grandes cadenas, digamos, por poner un ejemplo, que es la CNN, liberal, de centro-izquierda, centro liberal, y la Fox, que es de derechas. Bien, ni una ni otra escamotean los hechos. No escamotean los hechos. Los hechos son sagrados. Luego, en las opiniones, uno de la CNN dirá que Trump es un gilipollas y los de la Fox dirán que es cojonudo. Vale, ok. Pero los hechos que hace Trump no los escamotean. La Fox no está escamoteando que hay 1 millón de norteamericanos infectados. No lo está escamoteando. Pero es que aquí se está escamoteando. Aquí, por ejemplo, Radio Televisión Española ha hecho pasar por psicólogo a un dirigente de Podemos, el señor Barbero, es cura, es fraile, por cierto, de mi pueblo. Es que Televisión Española ha pasado como enfermero profesional a un activista de Podemos. Liberal sindical. Liberal sindical. Escogido al azar y era el mismo que escogieron varias cadenas de televisión. Es que esto es intolerable. A un bombero, esto es absolutamente intolerable. Hoy van a poner un nuevo espacio en hora prime time de Diario de la Cuarentena con el payaso este, el clown, no lo digo como... No es despectivo, es... No digo como despectivo, sino... Es su profesión. Un profesión, es decir, de hacer humor, etcétera, etcétera, para reírnos, ¿de quién? Si no habéis sido capaces de respetar... Y hoy, fíjate, termino. Hoy plantean esta Brunete Pedrete, la Brunete mediática, los 634 muertos que ha habido en las últimas décadas, como si fuera que ya estamos salvados. Pero oiga, que son 634 muertos. Tenemos 13.000 muertos en España, según datos oficiales, probablemente sean muchos más, porque ya saben cómo hacen los números, y nos merecemos un gobierno que no nos mienta, y nos merecemos un gobierno que nos cuide y nos rescate, no como el que tenemos, que nos está tomando el pelo. Graciano Palomo, gracias por habernos acompañado. Adiós. Carlos Lacaci, muchas gracias. Muchísimas gracias, que en paz descansen todas las familias. Y que Dios nos ayude, porque la verdad este gobierno no nos está ayudando, ni en el factor sanitario, ni en el factor económico, y tampoco en la campaña y la propaganda que está haciendo en el tema de las libertades. Nos vamos, que disfruten ustedes, sigan en nuestra compañía, sigan con nuestra programación, y nosotros les esperamos en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.